En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con ustedes, queridos hermanos, y en sus hogares. Hoy, martes de la quinta semana de Cuaresma, la palabra de Dios nos muestra lo que nosotros los seres humanos vivimos, que es la impaciencia. Nos narra el libro de Números cómo el pueblo de Israel fue inquietándose y desesperándose porque estaban pasando por unas necesidades. Y pegaron a hablar en contra del Señor y contra de Moisés. Y entonces ellos decían: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Y de cierta manera, pues, mirándolo en el contexto hoy, nuestro diario, veamos que ese pueblo fue esclavizado por muchos años. Fue pasando necesidades por muchos años. Y acabas de ver y pasar por una bendición de que has sido liberado, que has sido, ya no eres un pueblo esclavo, vistes unos milagros espectaculares, viste cómo se abrió el mar, cómo las tablas de la ley, todas estas cosas que sabes que el Señor está contigo. Sin embargo, tan pronto pasa una necesidad, lo vimos hace unos días, pasan una desesperación, pues vamos a hacer un becerro de oro y vamos a, porque Dios nos da desamparado. Y no es así. El Señor estaba con ellos. Lo que pasa es que estaba hablando con Moisés una cosa. Luego, ahora lo vemos nuevamente que estaban pasando hambre, estaban sufriendo y eso. Pero sin embargo, el Señor estaba con ellos. Y rápido, a la primera prueba, a la primera tentación, rápido a renegar del Señor. Y así, lamentablemente, es como la sociedad y nosotros a veces vivimos, que el Señor nos bendice y nos sigue bendiciendo y bendiciendo, pero tan pronto caemos en una crisis, caemos en una dificultad, pegamos a cuestionar dónde estaba Dios y por qué Dios permitió hacer esto, por qué Dios permite esta catástrofe, por qué Dios permite esto, cuando realmente la gran mayoría de estas cosas que nos suceden a nosotros o que suceden en el mundo son las mismas consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras mismas acciones y nuestra misma forma de vivir y como vivimos ante la sociedad. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues Dios manda unas serpientes a picar a aquellos hombres y fueron muriendo. Y ahí fueron que rápido, como vieron esto y se estaban muriendo, pues vamos ahora, hemos pecado contra Dios. Moisés, por favor, háblale a Dios por nosotros, reconocemos que hemos pecado contra ustedes. Y entonces, cuando la cosa se pone bien, pero que bien fea, pues entonces ahí es que nosotros acudimos al Señor. Tenemos que dar gracias a Dios que Dios es misericordioso con todos nosotros, porque realmente nosotros patinamos demasiado, pecamos demasiado, hay veces que caemos demasiado y si Dios tuviera la misma paciencia que nosotros tenemos con nuestros hermanos, pues realmente estuviéramos muertos, o sabrá Dios. Pero ahí el Señor se apiada y tiene misericordia de ellos y le dice a Moisés: hazte una serpiente y colócala en un asta. Entonces decimos: espérate, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente. ¿No es este mismo Dios que en los mandamientos nos estaba diciendo que no podíamos hacer alguna imagen? Claro está, en aquel momento que estaba diciendo, cuando en ese primer mandamiento, no harás imagen de nada del cielo, de la tierra, lo que sea, estaba hablándole a un pueblo idólatra que hacía una imagen de algo y decían: este es mi Dios. Pero la imagen que Dios le estaba diciendo era para que ellos, al mirar esa imagen, se recordaran de su pecado y entonces quedaban sanos. Por eso es que Él permite hacer esa imagen. No es que ahora nosotros vamos a coger las imágenes de nuestros templos, pues eso son, y romperlas porque no se puede hacer imagen. No, porque cada una de esas imágenes nos recuerda algo, nos hace mirar algo. Yo sé que la imagen no me va a salvar, yo que la imagen no está el Señor, pero en esa imagen es que yo puedo ver una estampa de algo. Cuando miro la cruz de un Cristo crucificado, veo
el sacrificio que Él hizo por mí. Cuando veo una estampa de la Virgen con su niño y eso, puedo ver la maternidad de Nuestra Señora. Y es como esto nos ayuda a nosotros a entrar en sintonía con el Señor, porque somos seres visuales. Y eso es lo que quería el Señor en esos momentos. A través de ese signo, poder catequizar aquel pueblo y que ellos se arrepintieran de lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí es que nosotros podemos ver que después Jesús en el Evangelio hace referencia a eso. Así como Moisés elevó la serpiente allá, pues así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre para que ustedes conozcan que yo soy. ¿Ve? Porque ahí es que entramos en que la palabra de Dios no se contradice. Ahí es que vemos cómo todo esto tiene un plan, todo esto tiene un porqué. En varios días vamos a estar celebrando Viernes Santo, donde el Hijo del Hombre será levantado, donde el Hijo del Hombre será llevado y condenado por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y nosotros debemos acompañar al Señor a cargar esa cruz, a poder verlo dentro de lo que es su pasión, para poder nuevamente, a lo último, poder celebrar con Él la Pascua. No dejemos a Jesús cargar su cruz solo. No dejemos a Jesús en este tiempo de sequedad. No estemos siguiendo reprochándole al Señor el por qué hace las cosas. En estos momentos de sequedad, pues mira, seamos humildes y de la misma manera que celebramos cuando las cosas están bien, pues vamos también a ser humildes y agradecidos por esos momentos y pedirle al Señor que en estos momentos de dificultad no nos abandone, que aprendamos la lección que tenemos que aprender, que nos podamos recoger en esta espiritualidad que nos tenemos que aprender para poder vivir acorde a su voluntad, sanar las heridas que tenemos que sanar, cambiar las cosas que tenemos que cambiar y poder glorificarlo con cada una de nuestras acciones. Así que en estos días que nos quedan para enfrentarnos a ese trido pascual, desde el jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, acompañemos a Jesús durante toda esta etapa para que cuando lo veamos levantados en la cruz podamos pedirle perdón al Señor, verlo en toda su gloria y después verlo resucitado, así mismo levantado, y glorificarlo y darle gracias a Dios porque murió por nosotros y que resucitó y que nos va a salvar. Así que, queridos hermanos, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones para el día de hoy. A Dios Padre, que nunca nos deja solos, como nunca dejó a Jesús solo en el cumplimiento de su voluntad, confiemos nuestra oración. Vamos a contestar: quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, nuestra Madre, para que engendre sus hijos al cielo, enseñándoles en la fe, en la esperanza y en la caridad, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos los bautizados, por todos los consagrados y por aquellos a quienes ha sido confiado el anuncio del reino de Dios, para que ante las dificultades y el rechazo no se desanimen, sino que bendiciendo siempre digan al mundo la belleza del Dios que está cerca de cada hombre, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por aquellos que sufren en la enfermedad, por aquellos que padecen la última agonía ante la muerte, para que se preparen con fe y esperanza, para encontrar al Señor Jesús y para renacer con Él para la vida eterna, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Volvemos a pedir al Señor por todas estas personas que salen de sus hogares, por los médicos, por las enfermeras, los profesionales de la salud, los profesionales de la limpieza, por todas aquellas personas que ante esta pandemia tienen que salir a arriesgar sus vidas y las de sus familiares para atender algún tipo de necesidad. Que el Señor los cuide y los proteja y los ayude. Oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por aquellos pacientes que están sufriendo la enfermedad, para que el Señor acoja su necesidad, que ponga su mano en cada uno de ellos y de ser posible que se queden sanados y que los ayude a levantarse de esa cama. Oremos. Quédate con nosotros, Señor.
Padre bueno, acoge nuestras oraciones, perdona nuestros errores y llévanos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Glorifiquen al Señor con sus vidas queden en la paz del Señor. Que así sea.